Buenos días o buenas noches, muchachos. Hoy vamos a comenzar un tema que es vital para poder terminar como la última parte del proceso de legislación laboral. Cuando yo empecé esta materia con ustedes, yo les dije que ustedes como administradores tenían que aprender a contratar bien, aprender a mantener el personal, con todo lo de ley, y aprender a despedirlo bien. Hoy vamos a empezar a ver la forma de poder despedir un trabajador sin que le cueste a la empresa, y es a través del proceso disciplinario. ¿Sí? El proceso disciplinario es un proceso de índole constitucional que tiene que aplicarse absolutamente en todas las entidades, empresas, todo el que tenga la facultad de sancionar a otra persona, antes de sancionarlo le tiene que aplicar el debido proceso. ¿Sí? Entonces vamos a verlo. Ok. Listo. Vamos a ocultar esto. Ocultar controles. Listo. Vamos a estar por aquí arriba. Bueno, muchachos. Entonces, empezamos por el artículo 29 de la Constitución, que nos dice que el debido proceso se debe aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Entonces ahí nos quedamos. Ah, no, pero entonces es que eso aplica para los jueces y aplica solamente para lo que tienen que hacer las entidades administrativas, las entidades del Ejecutivo y del Legislativo. Sí, y en un principio, cuando arrancó esto, efectivamente era para ellos. Las empresas solamente estaban obligadas a aplicar el artículo 115 del Código Sustantivo de Trabajo, pero después, con el desarrollo jurisprudencial, la Corte le ha dicho a todas las entidades, sean públicas o privadas, que tengan la facultad para imponer sanciones, tienen que aplicar el debido proceso. Y entonces ustedes estarán ahí, debido proceso, pues fácil, ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es debido proceso. El mismo artículo 29 nos lo va explicando. Sí, me dice, nadie podrá ser juzgado si no conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Es decir, antes de que una situación sea considerada como sancionable, debe estar en alguna parte. Para eso ustedes tienen una herramienta muy grande que yo creo que es el reglamento interno de trabajo. ¿Sí? Esto es una herramienta importantísima. ¿Por qué? Para poder determinar que si es preexistente al acto que se le imputa, aquí está por decir algo, denme un segundito. ¿Sí? Se prohíbe a la empresa, ¿sí? Bueno, aquí está por decir algo. Lo que en el artículo 62, lo que se le prohíbe a los trabajadores, ¿sí? Es decir, aquí están absolutamente todas las conductas que un trabajador no puede hacer. Fuera de eso, por aquí, en el artículo 40, perdón, sí, en el artículo 50, ¿sí? Artículo 50 están las obligaciones especiales del trabajador, ¿sí? Entonces, ahí está todo lo que el trabajador puede o no puede hacer. Lo que no esté ahí, no lo puedo sancionar por eso. ¿Por qué razón? Porque la norma tiene que existir antes. No, pero es que lo que hizo fue horrible y entonces tenemos que buscar la forma. Hermano, espere que la vuelva a hacer porque si no estaba antes, ñongo, perdió. ¿Sí? Ante juez o tribunal competente. En el mismo reglamento se debe decir quién lo va a sancionar, quién es el que lo va a investigar. ¿Sí? Entonces aquí vamos a buscar. Constituye faltas graves. Sí, Entonces, aquí hay una cosa que se llama el procedimiento disciplinario, en el artículo 57, el procedimiento disciplinario. Y entonces ahí va a decir que una vez recibida la falta, quien ostente el cargo de administrador es la persona que va a adelantar la investigación. ¿Sí? Entonces ya estamos diciendo quién es el juez o el tribunal competente. ¿Sí?
con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Ese mismo artículo nos está diciendo cómo se adelanta el proceso. Mire. Numeral 1, tatá, entonces por decir algo. Cuarto, una vez notificado el trabajador, bla, 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 bla. 5, pues, todas las formas, todos los procesos que se deben llevar, ¿sí? Parágrafo primero, la empresa podrá contratar a su arbitrio un abogado para que adelante la investigación, en fin, todas las cosas que ustedes tengan que hacer para observar la plenitud de las formas propias del procedimiento disciplinario, ¿sí? Y entonces después el mismo artículo 29 empieza a decirnos una cantidad de principios que tenemos que aplicar en un proceso disciplinario, ¿sí? Entonces el primero que me dice es la favorabilidad y me dice, si hay una disposición que favorezca más al trabajador, aplíquela. Aplique lo que más le favorezca al trabajador e inaplique la que sea más lesiva para el trabajador. Entonces ese es uno de los principios que se llama la favorabilidad. Más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Después viene toda una retahíla. Toda persona se presume inocente mientras no haya sido declarada judicialmente culpable. Eso es otro principio que se llama la presunción de inocencia. Se presume que todos, absolutamente todos, somos inocentes hasta que se nos desvirtúe esa situación. También la veremos más adelante. El derecho a la defensa. Todo mundo tiene derecho a defenderse, a patalear. Eso es connatural, ¿sí? Con la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio. Bueno, esto se refiere a las actuaciones judiciales, ¿sí? Pero en materia laboral, se supone que usted cuando vaya a rendir su declaración, usted tiene que ir acompañado o de 2 personas del sindicato y ya después la Corte dijo, no, también pueden ser 2 compañeros de trabajo, ¿sí? A presentar y a controvertir las pruebas, ¿sí? Las pruebas son públicas, absolutamente públicas para el investigado y para la empresa, ¿sí? No para los terceros. Si yo voy a decir, venga, muéstrenme a ver qué declaraciones recibieron en tal... No, un momentico, usted no es parte aquí, ¿sí? Aquí solamente somos la empresa y el trabajador, ¿sí? No existe otra posibilidad, no hay más partes, ¿sí? A impugnar la sentencia condenatoria. Esto, impugnar es decir, no estoy de acuerdo, ¿sí? ¿Qué pasó? Tomaron una decisión y me sancionaron. Y yo considero que esa decisión es injusta, que esa decisión es horrible, que no hay razón para imponerme esa sanción, ¿sí? Entonces le digo algo al que me está investigando, llámese juez, administrador, jefe de recursos humanos, gerente, bueno, en fin, quien me esté investigando, que no estoy de acuerdo con esa decisión. Entonces, eso tiene que ir a un juez de segunda instancia, que es el principio de la doble instancia. Ustedes ven lo que está pasando ahora con esto de Andrés Felipe Arias, que viene desde hace muchos años peleando de que le den una segunda instancia, porque supuestamente debía haber alguien por encima de la corte que determine que él tiene razón, ¿sí? Entonces, esas son unos de los principios, ¿sí? Y el último, a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Eso solo ocurre en el matrimonio, que a uno lo juzgan 2 veces por el mismo hecho, ¿sí? De resto, en ninguna otra parte eso es válido, ¿sí? En ninguna otra parte eso es válido. Una vez se impuso la sanción, una vez se condenó, muerto el perro, acababa la chanda. No se puede volver a juzgar por esa misma situación. Ahora, si comete otra, comete otra. Entonces, la misma norma me dice que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso, ¿sí? Entonces, cualquier prueba que vaya en contra del principio de favorabilidad, de la presunción de inocencia, del derecho de defensa, del derecho de controvertir pruebas, del derecho a impugnar una sentencia y a no ser juzgado por el mismo hecho o ante juez incompetente, con unas formas que no existían en el reglamento interno, ni tampoco una falta que existía antes
cualquiera de esas da como razón la nulidad, ¿sí? del proceso. Entonces, como ya no sonó el celular, vamos a dejar aquí.